Importante última hora porque se han producido apagones generalizados en varias zonas del país. Millones de personas en España y Portugal se quedaron sin electricidad el lunes. Dramático, catastrófico, que ha habido 35.000 personas rescatadas, 35.000 rescates solo en los trenes que había circulando por toda España. ¿Te imaginas que de pronto se vaya la luz en medio continente? Eso fue exactamente lo que vivieron hoy millones de personas en Europa. 2025, ¿realmente vale la pena hoy por hoy tener paneles solares? ¿Realmente te conviene? ¿Cuánto podría costar un sistema de esos? ¿Qué sistema me podría funcionar a mí? ¿Vale la pena o no vale la pena? Bueno, hoy vamos a atacar una serie de preguntas relacionadas sobre ese tema, sobre los apagones que están pasando y los que vienen, a ver si realmente es la hora de tener tus paneles solares. Así que quédate hasta el final y dale like. Con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bueno, muchas personas me han llamado y me han dicho, profe Cris, mire lo que pasó en España, mire lo que pasó en Francia, en Portugal, mire lo que está pasando en el mundo. Bueno, y ahí es donde yo les digo, ¿y tú te estás preparando para ello? En este video vamos a hablar de los diferentes sistemas de energía solar, cuánto podrían costar, realmente cuál me conviene, cómo es ese tema de que algunos tienen baterías, otros no tienen baterías, cuánto es el precio de esos sistemas. Vamos a empezar. En primer lugar, bueno, pues muchas personas ven paneles solares todos los días en centros comerciales, en empresas, en negocios, un poco de paneles solares. O van a las afueras de las ciudades y ven también un poco de paneles solares. Pero por ningún lado ven las baterías. Esos son los sistemas que se conocen como on-grid. Los sistemas on-grid no tienen baterías. Básicamente lo que se produce es lo que se consume. O sea, la energía que producen los paneles van directamente a unos inversores que se llaman inversores de inyección a la red. Eso transforma la energía de los paneles que viene en corriente directa a corriente alterna e inyecta a la red directamente. En ese tipo de sistemas, sí o sí tenemos que tener la red, o sea, tenemos que tener la energía tradicional. O sea que si llega un apagón, paila, se queda sin energía de ninguna de las dos. Estamos perdidos, estamos perdidijillos, estamos perdidijillos, estamos perdidijillos. ¡Flanders! ¡Reacciona, reacciona ya! Entonces, para muchas personas, pues, muchas personas llegan y piensan lo siguiente, no, pues entonces eso no sirve. Pues sí, realmente sí sirve, pero siempre y cuando tengamos un flujo constante de energía. En el caso de lo que pasó en España el 28 de abril, ahí sí la película pues no hubiera funcionado en sistema de inyección a la red. Realmente, ¿para qué les digo mentiras? ¿Por qué se utilizan entonces esos sistemas? Porque son más baratos. Un sistema de esos, pues la inversión que estás haciendo es como si hubieras pagado 2 a 5 años de energía por adelantado. Eso es lo que vale un sistema de inyección a red, más o menos. Un sistema de inyección a red, pues tenemos beneficios tributarios. ¿Qué significa eso? Que dejamos de pagar una serie de impuestos, podemos ahorrar mucho dinero en el tema de impuestos si tenemos un sistema de inyección a la red o sin baterías. Es muy bueno en ese sentido. Pero pues si no tenemos energía, pailas, nos quedamos sin energía. Entonces, ¿por qué se usan? Porque son más económicos, recuperamos la inversión más rápido, son más fácil de mantener en el tiempo porque no hay que hacer recompra o reinversión. ¿Reinversión qué es? Que se dañó algo y que tocó volverlo a comprar. Pues los sistemas de inyección tienen una vida útil más larga. Ahora bien, con toda esta problemática que hay actualmente, que pues está yendo la energía, pues, ese tema es complejo muchachos, porque es que, a ver, la humanidad se ha ligado a 3 conceptos principales: desarrollo cultural, desarrollo tecnológico y elevación del consumo de energía. ¿Cómo así? Vea, eso a medida que va pasando el tiempo, a la gente cada vez le da más pereza ver las cosas. Esa es la realidad. Entonces, con los avances tecnológicos, pues van desplazando a la gente. Vea, usted ya no sirve para esta labor. Bailas. Aquí ya contratamos, ¿no? Compramos un robot, una máquina que ya pues reemplaza tu labor. Entonces, pues esa persona o se va para la casa a no hacer nada o tiene que actualizarse.
y aprender otra profesión. Esa es la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, a medida que ha avanzado más y más la tecnología, pues básicamente el consumo de energía ha crecido mucho más. Entonces, pues yo les pronostico, muchachos, que pues en un futuro muy, muy cercano, cada quien tiene que tener su fuente de energía, ya sea eólica, hídrica, que plantas térmicas, paneles solares, pues es lo más fácil y relativamente es una de las fuentes renovables más económicas que usted puede conseguir. Pero es que cada vez más la gente está pasando energía solar. ¿Es barato? No. Ahí sí los digo directamente. ¿Por qué? Porque es que independizarse de la red con baterías no es económico. Requiere una inversión. Pero pues así como hay personas que compran camionetas de $100,000, automóviles de $500,000, bueno, la energía solar tampoco es que valga tanto, ¿no? O sea, hay plantas de energía solar desde 2,000, 3,000, 4,000, $5,000 en adelante. Esa es la realidad y pues es un precio que muchas personas pueden tener la posibilidad de pagar. Pero pues la gente prefiere gastar el dinero en otras cosas que creen que son más importantes, pero la energía realmente es una necesidad. Esa es la realidad, la energía es una necesidad. Y así como hoy la gente está buscando sus propias fuentes de energía, muy pronto, y se acordarán del profe Cris, la gente va a tener que tener sus propias fuentes de agua, porque el agua también va a ser un recurso que va a escasear muchísimo. Y así como estás viendo el día de hoy, que la película está grave con el tema de la energía, así se va a poner con el tema del agua. Por eso la gente está pasando de energía solar y la gente está comprando baterías de litio, valga lo que valga. Yo creo que la oportunidad hay que aprovecharla rápido antes de que pues, el mercado, la gente, todo el mundo quiera y pues se pongan las cosas más costosas, ¿no? La oportunidad ahora es ya mismo, ¿listo? Es ya mismo que comiences a tener tu propia planta de energía solar. Y como te digo, para una vivienda normal, tradicional, sin aire acondicionado, sin estufa eléctrica, sin ducha eléctrica, una planta de energía solar puede costar más o menos unos $4,000 o unos 16 millones de pesos, más o menos. Ya una planta de pronto más responsable para un aire acondicionado y demás, ya estaríamos hablando de plantas de $5,000, 20 millones de pesos, y de ahí para arriba 30 millones de pesos, que vendrían siendo $6,000, $7,000, $10,000, etcétera. Pero pues realmente es una necesidad, muchachos. Y por seguridad propia la gente va a tener que comenzar a independizar en su fuente de energía. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este video? La conclusión de este video es que en la caja de comentarios ustedes digan si quieren seguir realmente esperanzados en las empresas de energía tradicionales o quieren comenzar a involucrarse teniendo su propia fuente de energía. Cuéntenme en los comentarios, ¿qué tal les parece esta temática? ¿Les parece que es económico? ¿Les parece que está muy lejos de su presupuesto en estos momentos? ¿Qué tal les parece esto? La recomendación número 1 que te puedo hacer el día de hoy, comienza a investigar, comienza a capacitarte, así sea conmigo, con videos de YouTube, con mis cursos, con cursos de otras personas, con mi libro, con libros de otras personas. Comienza a investigar un poco porque esto ya va a ser normal. Esto va a ser parte de nuestra normalidad y nuestra realidad, la energía solar. Entonces, hay que comenzar, muchachos, hay que comenzar. Recuerden que no es rentable desde el punto de vista económico tener una planta de energía solar con baterías. Es rentable desde el punto de vista económico tener una planta sin baterías. Digamos que en medio de los dos, entre plantas con baterías y plantas sin baterías, podemos tener sistemas híbridos, como los he venido acá explicando en el canal. Son rentables, son más económicos. En vez de tener unas baterías que me sustenten todas las cargas de la casa, pues puedo tener unas baterías un poco más pequeñas, más básicas, sale más económico en ese sentido. Y cuéntenme también en los comentarios, ¿les gustaría que les enseñara a hacer plantas híbridas a bajo presupuesto? Bueno, muchachos, espero que les haya gustado este video, espero de haberlos dejado muy asustados. No mentiras, pues la verdad van generando conciencia de que las cosas se van a poner cada vez más complicadas desde el punto de vista de la energía y muy pronto desde el punto de vista del agua. Entonces, si vos querés seguir en esta película, si querés seguir en este mundo de constantes cambios, te toca adaptarte. Nos vemos en una próxima clase. Recuerden que tenemos becas del 80%. Recuerden que próximamente vamos a estrenar nuestro libro, nuestros cursos, nuestras asesorías. Entonces, a continuación, las sorpresas. Y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Oh!
No, pero mira qué buen tutorial. Oh, qué buen contenido, qué contenido tan educativo. Pero ¿dónde está el amor? Suscriptores del Profe Cris, les recordamos que los queremos mucho. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp, en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon, o muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube, abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon, le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.